A lo largo de los años, siempre que nos enfrentamos con los uruguayos, fueron juegos difíciles. Raramente jugáramos un partido fácil porque los uruguayos siempre se destacaron por ese espíritu y esa fortaleza que los lleva a querer ganar siempre. En aquellos tiempos nosotros respetábamos mucho a Uruguay. Sinceramente, después de tantos años y ya retirado de la actividad, me queda la felicidad del recuerdo de todos. Jugamos, fuimos rivales, pero todos defendimos nuestra camiseta con lealtad. Esto, a modo de prólogo, lo escribe Oscar Schmidt. Oscar, el jugador con más puntos de la historia de la selección de Brasil, miembro del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquet, a propósito de Pequeñas Grandes Historias del Básquetbol Uruguayo, el libro de Jorge Señoranz. Su autor está con nosotros. Buen día, bienvenido, Jorge. ¿Cómo andás, Ari? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vos sos un hombre un poquito más joven que yo, sos del 69, yo soy del 65, y para nosotros el nombre Oscar vinculado al básquet es como, sí, ¿no? Un monstruo. Lo máximo, ¿verdad? Sí, un monstruo, sí. Qué sé yo, no, tal vez no es bueno hacer las comparaciones, pero para nosotros es el Tato López. Bueno, claro, tuvimos la fortuna de crecer también con... Claro. Entonces, bueno, algunos crecimos poco, pero... Entonces, si bien repito, no son buenas las comparaciones, es un monstruo de esa magnitud. Claro, ¿no? claro. ¿Y cómo diste con él a modo de presentación prólogo del libro? Increíble, porque sabes que bueno, viste que yo había hecho el libro de Maestro Legado Tavares, y ahí, bueno, el prólogo libro que mereció muchos premios, ¿verdad? Sí, por suerte sí. Y el prólogo ahí lo escribió Marcelo Bielsa, y bueno, yo para hacer este libro entendí que había que seguir tal vez una misma línea de buscar a alguien reconocido a nivel internacional que me diera una visión justamente del básquet uruguayo. Y así esas cosas, viste, que vos decís, no sé, fue para mí, viste. Un día empecé a rastrear y di con que tenía una página, y le escribí al mail que estaba en la página, que resulta que era la hija la que le manejaba la página web. Opa, soy tal, trabajo en tal lugar, exacto, he hecho tal libro, exacto, si quiero que... Sí, obviamente usted no me conoce porque va a hablar con alguien desconocido, y a los 20 minutos, a la media hora, me mandó un mensaje de voz y no podía creer. ¿El mismo? El mismo, sí, el mismo Oscar. Y la verdad para mí fue increíble, ¿no? Que una figura de esta magnitud se haya detenido tan solo un instante para regalarme algo, ¿no? El típico caso de lo que podemos decir crack dentro y fuera de la cancha, sí, quizá. Totalmente. Sí, a mí me sorprendió su humildad, porque de hecho yo después... Yo igual había escuchado muchas cosas que el tipo... Sí. Grande sí. en todo sentido, sí, ¿no? Sí. De hecho yo después le volví a escribir para que me ampliara un poquito más el concepto. Y dije, ahora le voy a caer pesado, ¿viste? Porque uno no sabe ahí cómo, ¿no? Y me contestó también a los 20 minutos. Increíble, verdaderamente increíble. Después yo le mandé justamente lo que iba a salir publicado por una cuestión de orden. Y la hija me respondió que había quedado encantado con porque yo lo que en realidad no es que le mandé lo que iba a salir publicado, lo de él, porque él lo escribió, sino que lo que le mandé fue una serie de capítulos o de frases de protagonistas de este libro que hablaban sobre él. Recuerdo una del Bicho Silveira, ¿no? Que cuando le tocó marcarlo, que habla y es muy gráfico sobre la experiencia que le tocó vivir, y le mandé eso, y él quedó contento, ¿no? De que lo recordaran justamente en Uruguay. ¿Cómo no recordarlo, no? Aparte. Poco se ha publicado en Uruguay sobre el básquetbol, uno de los deportes más populares del país. Este trabajo del periodista Jorge Señoranz se centra en las personas que practicaron y practican este juego. Narra vivencias y pequeñas historias que hacen del básquet un deporte dominado por la pasión dentro y fuera de la cancha. Desde los tiempos del amateurismo, cuando perder ese espíritu era motivo de retarse a duelo, hasta la profesionalización actual, donde miles de jugadores han pasado por las canchas más pintorescas de los barrios montevideanos. Y en efecto, la sola aparición de tu libro da cuenta de que había un vacío en ese sentido, ¿no? Sí, había, sí. ¿Y a qué responde? ¿Tenés una hipótesis? ¿Sabes qué? No sé, tal vez porque haya muy pocos periodistas especializados en básquetbol. Viste que hay muy pocos programas relacionados con el fútbol, ¿no? Es como que el fútbol acapara. Sí. Te diría el doble o el triple de programas de fútbol que de básquetbol hay.
Y tal vez por eso, ¿no? Y bueno, esto surge prácticamente en conversación con amigos. Yo había hecho el libro Son Cosas del Fútbol, que también era anecdótico y de historias de fútbol. Que también estuvo acá por ese libro, claro. El programa, y me llama un amigo por teléfono un día a casa y me dice, che, Jorge, tenés que hacer un libro como el que escribiste, pero de básquetbol, porque hay una cantidad de historias, sí, se van a quedar están perdidas. los agradecimientos ese amigo, claro, ¿no? Claro, Gerardo Schuster, sí. Exacto. Y bueno, y fue como que en ese momento yo estaba metido en el tema del libro de Tavares y no disponía el tiempo como para meter la cabeza en otra cosa. Pero me prendió la idea. La anoté en un papelito, la guardé y con el paso del tiempo, un día tengo una reunión en la editorial y piloteando temas con Joaquín Otero, el editor, justo me traslada una idea de similares características. Le digo, mirá, sabés que hace un tiempo me llamó un amigo. Y doble. Bueno, era doble, sí. Era doble. Bien, y en ese sentido, bueno, el mecanismo que utilizaste no es un mecanismo, digamos, novedoso, en el sentido de que tú mismo lo habías recorrido, y es protagonistas que cuentan cosas, ¿no? Sí. Hay mucho hincapié en el protagonista, su mirada sobre los asuntos. Hay también alguna que hace hincapié en el acontecimiento, más que en el protagonista. ¿Y cómo hiciste esa selección? Porque seguramente Básquetbol Uruguayo, Pequeñas Grandes Historias, es este libro, pero podría haber otro y así sucesivamente, ¿no? Sí, es que quedó mucha gente afuera, quedaron muchas historias afuera, quedaron muchas cosas por investigar en el camino, porque evidentemente es muy amplio el espectro como para contar cuentos, historias. No es la historia del básquetbol uruguayo, porque mucha gente se confunde con eso, sino como bien narraste vos, son pequeñas historias, cuentos de determinado protagonista y en algunos casos de algún campeonato o, por ejemplo, de una historia muy particular que es aquella del doble en contra, claro. Protagonizada por Cacho Perreta como entrenador en un partido de juveniles que le ordenó a sus jugadores hacerse dobles en contra para forzar una larga y de esa manera forzar un tercer partido porque tenían que ganar por una diferencia de puntos. Y yo cuando me encontré con esa historia dije, esto es... Sí, dije, esto tiene que salir. Y me metí en esa historia y di con el protagonista que se hizo los dobles en contra y con el que se había negado a hacerse los dobles en contra. Claro. Entonces... Eso, recordemos el año... Eso, si mal no recuerdo, fue en el año 86. En el año 86, sí. Y la verdad que para mí fue una historia increíble. Hoy estaría penado por el fair play. Pero imagínate. Sí. No, a veces incluso se pena o se cuestiona el incentivo para ir para adelante. Claro. De un tercero que dice, bueno, muchachos, si ustedes ganan, está la suya. Claro, imagínate hoy, ¿no? Y imagínate que el equipo se haga los goles, pensalo en el fútbol. Sí. Si el zaguero le tire para atrás. No, aparte y el arquero la deje pasar. Se da la particularidad que un jugador de ese equipo, que era Bohemios, en determinado momento, como empezaron a atacar su propio aro y los rivales defendían el aro de ese club, se da la particularidad que hacen una falta y el propio jugador de Bohemios se para contra su aro para lanzar libres. O sea, se iba a hacer los libres en contra. Y el árbitro entra en una laguna que no entendía. Que se desconcierta. Exacto. La verdad que fue increíble. Y termino esa historia incluso con Calderón, que fue el protagonista, fue presidente del Metro incluso, que él me cuenta a propósito de libres de otra historia que él vivió en la cancha de Malvin, donde tira un libre de cabecita. Eleva la pelota y la tira a cabecita. No quedaba nada, eran 2 libres y terminaba el partido. Entonces cuando piden tiempo le dice al técnico, yo si invoco el primero, el segundo se los tiro de cabeza. Y justo suena la chicharra, entran a la cancha y el técnico le dijo, ¿lo qué? Y bueno, en esa locura que entran todos, Calderón invoca el primero, ganaba Bohemios en cancha Malvin, y en el segundo eleva la pelota y la cabecea y se armó un lío. Imagínate. Claro. Sí. Y ese cuento justamente termina con eso. Además, el libro tiene a cracks de distintos, ¿no? Estoy pensando de los Moglia y ese especie de mandato familiar que tiene esa familia. Y qué sé yo, recién hablabas del Tato López, ¿no?
Sí, es muy variada la selva, ¿no? Como digo ¿Cómo fue llegar a cada uno de ellos? ¿Fue fácil? ¿Todo el mundo estuvo dispuesto? Mira, a diferencia del fútbol, yo acá arranco de cero. Porque yo con el del fútbol, a raíz de que al trabajar en el diario, a mí me permitía tener ya un recorrido bastante amplio. Algunas de las notas yo las había hecho, entonces yo tenía ya... Acá fue como arrancar de cero y empezar a elegir personajes e historias. Y cuáles sí, cuáles no. Muchas me llegaron, con otras me fui encontrando en el camino. Claro. Por ejemplo, me encuentro con una historia que la tuve que ir a investigar a la biblioteca, que es la de el Mundial de 1950. Yo desconocía que Uruguay tenía un equipo que era favorito a consagrarse campeón del mundo. O sea, podía haber sido campeón del mundo en fútbol y en básquetbol Uruguay. Y el equipo de básquetbol, en solidaridad con la prensa, porque a 2 radios se les negaba el lugar en la bancada para transmitir el Mundial, no va al torneo, que era en Argentina. Y ahí se armó un lío a nivel de gobiernos, era el gobierno de Perón, y Uruguay no concurre al primer campeonato del mundo de básquetbol. En 1950 la selección uruguaya de fútbol silenció Maracaná. Unos meses después se jugaría el primer mundial de básquet en Argentina y Uruguay era amplio favorito a ganarlo. Esto hoy luce como quizá exagerado o porque el periodista, digamos, quiere hacer buena letra con la historia. Pero en efecto recordemos que Uruguay fue 2 veces medalla de bronce en Juegos Olímpicos, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. Subió al podio. Sí. Tenía en Adesio Lombardo el goleador olímpico incluso. Sin embargo, la selección no viajó en solidaridad con Radio Sport y La Voz del Aire, CX18 y CX24, a las que no se les otorgaban puestos de transmisión por ser críticas de la gestión de Juan Domingo Perón. Se rompieron relaciones que recién se retomaron en 1954 en 2 amistosos donde a los celestes les tiraban trozos de carne de la tribuna y le gritaban uruguayos muertos de hambre. Sí, porque ahí lo narra la historia, hubo un detalle que Argentina le daba carne a Uruguay en ese entonces. Y bueno, la gente no tuvo mejor o peor reacción que en aquel partido amistoso donde se jugó en Buenos Aires. Se supone que era para recomponer las relaciones. Le tiraban trozos de carne a los jugadores uruguayos. No, increíble. Bueno, qué sé yo, hablas de Batista, sí. el NBA uruguayo, ¿no es cierto? Sí. Con el único caso, ¿no? Sí, con historias increíbles. A mí hay cosas que me contaba Esteban que me sorprendían, ¿no? De ese mundo que vos decís, no puede ser real esto. De jugadores que en un entrenamiento utilizaban un par de championes y lo tiraban porque no le gustaba o porque le molestó el dedo gordo. Sí. Y él dice que tenía ganas de juntarlos todos y traérselos a Welcome. Claro. O que bueno, tal vez es normal que viajen en un avión privado y que tengan chef, mesas para jugar al póker, que un compañero se compraba camperas de $4.500. Una campera, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, el propio Esteban fue al cumpleaños de LeBron James, llevado por Anders Orvarellao, que fueron a cenar juntos y le dijo, acompáñame que tengo que ir a saludar a un amigo. No, que voy a ir contigo. Sí. Acompáñame que es el cumpleaños. No, yo te dejo ahí, me voy después. No, dale, entra. Y cuando entró ese era el cumpleaños de LeBron James. Sí. Bueno, ya alguna otra vez se lo había escuchado. Bueno, también está las historias del Bicho Silveira, ¿no? Sí. El Bicho, un personaje. Incluso el Bicho contó en la presentación, porque él estuvo junto con Javier Espíndola integrando la mesa. Contó una que no está en el libro, que es memorable, ¿no? Que dice que en un torneo, bueno, se hace la charla técnica y a él le tocaba marcar a Steve Nash, reconocido jugador que jugó en la NBA. Entonces había un pizarrón que decía, suponete, 10 o 12 cosas que hacía Nash. Penetra, descarga, tira de derecha, tira bandeja, o sea, todo lo que hacía Nash y todo lo que tenía que cuidar Silveira. Bueno, entonces le dieron todas las recomendaciones. Y él dice, bueno, yo terminé la charla y no dije nada, ¿no? Porque la verdad, dice, yo decía algo y mis compañeros me decían, no, pero no lo va a poder marcar. Y se quedó callado la boca. Y cuando todos se retiraron, agarró el pizarrón y puso abajo, secuestrar a Nash. La única forma. Claro. Luis Silveira es dueño de una historia sumamente particular. En lugar de cobrar por su pase de Estocolmo a Welcome, terminó pagando $500 por mes para que se hiciera la operación. Es decir, él terminó poniendo guita. Sí, ese es el inicio de la historia. Ahí es donde yo agarro esa historia, que después deriva en otras pequeñas historias o cuentos. Pero yo me entero, sí, que el Bicho había pagado su pase. Y
Claro, entonces Estocolmo traba el pase porque quería más dinero. Y Vuelcan se había puesto que no había forma. Entonces Silveira le dice a Magurno, mire, vamos a hacer una cosa, del dinero que usted me va a pagar a mí, me descuenta todos los meses $500 hasta completar la cifra. La que pedía Estocolmo. Exacto. Y de esa forma él se paga su pase. Paga para que se haga su pase. Loco. Bueno, también hablas de Sánchez Padilla, que para ya para generaciones, ya de pronto no terminan de ubicarlo, ¿no? Después, para toda una generación en la que nosotros nos encontramos, era el emblemático y único, irrepetible conductor de Estadio 1, sí. ¿no es cierto? Pero yo siempre escuché que mi viejo me dijo, mirá que este era un extraordinario juez de básquet, muy peculiar además, sí, ¿no? Lo fui a ver, me acuerdo que tuvimos la charla donde se grababa Estadio 1, sí. En su casa. En su propia casa. Sí, y Sánchez... Cerca de la presidencia, sí. de la residencia Suárez y Reyes, ¿no? Exacto, y hay pequeños detalles, ¿no?, de la charla que no me olvido, ¿no? Entonces Sánchez me dice que él tenía un ego que lo sobrepasaba, ¿no? Él mismo diciendo. Sí. Entonces él primero viajaba en ómnibus a los partidos y después resulta que iba en moto y de sombrero. ¿No? Porque lo pasó a buscar un compañero. Pero lo que más me quedó de la charla con Sánchez, con relación a ese ego, es que un día entra a la cancha de Verde y Rojo, allá en el Cerro, en un partido que era una final, si mal no recuerdo, creo que por el ascenso, y cuando ingresa a la cancha, se para en la mitad de la cancha y dice, ¿por qué no me aplauden a mí? Imagínate, ¿no? Y me dice, y me aplaudieron. No, era un personaje, sí. ¿Pensás si Sánchez Padilla no tiene puntos de contacto, mejor dicho al revés? Si Subía no tiene puntos de contacto con Sánchez Padilla. El ex fiscal Subía y ahora por esa personalidad y él mismo lo dice, ¿no? Egocéntrica y es elevar la voz, esa cosa de histriónica que tienen. Yo siempre he pensado que tienen algún punto en contacto. Bueno, lo cierto es que también hay figuras del básquet de Uruguay que no son uruguayos. Sí, Lumniki. ¿Verdad? Sí, Adolfo Lumniki, que también es un cuento increíble. Y mirá cómo son las cosas, ¿no? Gerardo, que fue el que me propone hacer este libro, un día le escribo, escuchá, le digo, estoy tratando de averiguar datos sobre la historia de un tal Adolfo Lumniki, que fue olímpico. Le digo, papá, y me dice, sí, claro, yo conozco al sobrino. No te puedo creer, le digo, sí, es Fabián Guas. Fabián Guas, sí, yo había jugado con él al básquetbol social, en clubes sociales. Vos sos bicho del básquet, digamos. En los últimos tiempos. Se me dio por el berretín de jugar al básquetbol. De grande. Se me dio el berretín de jugar al básquetbol en Liga Senior. Y ahí, bueno, lo poquito que lo aprendí con exjugadores, con Alvarito Ramírez, con Tato Martínez, ajá, Santiago Lacasa. Pero no eras un muchacho que le jugar al básquet. Nunca había pisado una cancha de básquet más allá de la placita de deportes de mi barrio, lo típico y común, abierta, sin redes, por supuesto. Obvio. Y nada más. O sea, siempre fui bicho del fútbol, del baby fútbol, de alguna división formativa en algún cuadro y nada más. Y de básquetbol entré, ya te digo, de grande. Lo cierto es que diste con a quien vos estabas. Y doy con esta persona que me dice, sí, es mi tío. Y me empezó a contar y era increíble. O sea, el tipo era un judío que había ido de niño al Chaco, Argentina. Y viene a Uruguay. En realidad defiende a Argentina, le gana a Uruguay con un doble suyo en la hora, un partido. Y viene a Uruguay porque se enamora de la tía justamente de Fabián. Y ahí lo reclutan para jugar en la selección por su altura. Claro. Medía 1,90 m, en ese entonces medir 1,90 m claro. Era lo máximo. Y ahí lo reclutaron para jugar. Y es increíble porque termina saliendo campeón con Uruguay. Lo miraban de reojo, obviamente, al inicio, ¿no? Porque les había sacado un campeonato de los uruguayos. Y era medio como que lo tenían ahí, ¿no? Sí. Pero jugaba, aparte tenía la particularidad que jugaba con lentes que parecían lentes de motonetista, porque no eran los lentes que se disponen hoy, claro, eran imagínate, ¿no? Unos lentes en aquel entonces. Y también contás la historia preciosa de Fito Medrick, que además viene buenísimo porque, bueno, hace bien poquito que murió y hasta implica una especie de...
homenaje, reconocimiento a quien vino por una temporada y se quedó casi 30. Sí. Para mí fue eso, para mí fue un homenaje, un reconocimiento. Fue hacerle eso. Yo entendí que Fito tenía que estar. Y empecé justamente a averiguar en las distintas charlas, a robar conceptos, ¿no? Conceptos, anécdotas, cuentos, cómo era. Y de todos los que me fueron brindando justamente conceptos, cuentos, historias, armé justamente lo de Fito, que bueno, dejaba esa sensación de ser un tipo rudo, un tipo impenetrable, pero que los que lo conocieron de verdad decían que era un tipo con un corazón enorme, enorme. Bueno, también está, para terminar, en una charla que podría ser interminable, está también el contador Damiani. Justo ahora se anuncia un libro acerca de las anécdotas del contador, y vos como referente del básquet aludís a quien fuera hincha de Sporting. Sí. Y no de Peñarol en básquet, ¿no? Sí, fue presidente de Sporting. Claro. Que tenía esa curiosidad, ¿no? Sí. Claro, en la historia de Damiani también se da la particularidad. Fue el primer libro que escribió en coautoría con Eduardo Rivas, Damiani el contador. Eduardo Rivas, que publicó hace poquito sobre las Copas Libertadores. Exacto, sí. Y la verdad ahí había historias del contador en el básquetbol que eran maravillosas, ¿viste? Y yo dije, yo esto lo tengo que rescatar, lo tengo que poner en el libro. Y justamente lo llevé tratando en la narración de contar pequeños detalles de aquellos encuentros con el contador que por distintas circunstancias con Eduardo no habían quedado reflejados en el libro. Como por ejemplo, para darte una idea, el contador tenía la particularidad que cada vez que terminábamos una charla nos acompañaba hasta la puerta de su escritorio, pero no hasta la puerta. Él salía, abría la puerta del ascensor, te daba la mano y cuando vos te subías al ascensor cerraba la puerta. Y ahí recién se iba. Ajá. Bueno, la gente no sabe que él jugó en Sporting. Sí, ¿no? Claro, él jugó y bueno, de hecho su carrera usaba los codos bastante. Sí, su carrera se truncó por un incidente en la cancha Aguada, donde a los hinchas de Sporting, en ese entonces se viajaban en el trole, les pegaron a todos, los hicieron bajar y tuvieron un lío aro, y bueno, y ahí él se termina retirando porque lo suspendieron, y ahí arranca su carrera justamente como dirigente. Ahí yo arranco con un cuento que es memorable también, que es que en aquellos tiempos de la bohemia y de la picardía, el contador había mandado poner un foco detrás de un aro en la cancha de Sporting, pero ese foco se encendía cuando el rival atacaba para ese aro. Entonces cuando los jugadores rivales iban a elevar para tirar, se encandilaban y no veían bien el aro. Sí, de hecho los tableros de acrílico son una novedad, ¿no? Claro. Entonces el contador cuenta ahí que en determinado momento dice: nunca falta un gil pasado de copas que se le dio por contar y la federación lo suspendió. Claro. Y le obligaron a sacar el foco. Hay una cosa que yo advertí de este libro, Pequeñas Grandes Historias del Básquet Uruguayo, que seguramente a priori interesa a aquellos que estén de algún modo vinculados al básquet, pero que es un libro que se lee en sí mismo, más allá de tu vínculo o no con el básquet, ¿no? Porque son historias de personas, historias de gente. Mirá lo que me pasó. Un día un amigo me dice: no, yo no voy a comprar tu libro porque yo no entiendo nada de básquetbol. Y yo le digo: yo no hablo de básquetbol. Claro, exactamente. O sea, entre comillas, ¿no? Sí. Lo que cuento son justamente historias. A mí me gusta mucho narrar historias de vida. Ahí hay varias. Y por ejemplo, yo arranco con una historia que es la de la Gata García, que por ahí para muchos es un ciudadano, pero que jugó en la selección uruguaya, que es conocido como el Tupamaro. Y la Gata tiene una historia sumamente particular, que mucha gente que la leyó quedó conmovida con esa historia. Y o me escribió o me llamó para contarme: loco, la verdad no sabía de esto, es increíble todo lo que pasó a este tipo. ¿Viene otra edición, pensás? No lo he pensado. No lo he pensado. Me pasó con el Son Cosas del Fútbol lo mismo. Me quedaron por ahí 25, 50, no sé cuántas historias por el camino. Y personajes. Porque ahí también, viste, en determinado momento la gente te empieza a preguntar: ¿y está fulano? Y a mí también me queda como, no culpa, pero eso de pedir disculpas de por qué no está fulano, por qué no está...
Y yo lo que digo es que todos no pueden estar, porque Claro. si no te termino haciendo una enciclopedia. Claro. Entonces, no sé, sinceramente no pensé si puede venir una segunda. Bueno, hay que aprovechar la primera, que es la que está Sí. en las librerías. Sí. Básquetbol uruguayo, en realidad pequeñas, grandes historias del básquetbol uruguayo de Jorge Señoranz. Bueno, Jorge, felicidades por el libro y muchas gracias por la visita, como Por siempre. favor, a ustedes como siempre, que la verdad lo destaco, ¿no? Que este espacio radial siempre está abierto justamente a destacar lo que uno humildemente escribe para trasladarle a la gente, ¿no? Porque de eso se trata. A mí me gusta escribir y para mí, como le decía el otro día a un amigo que dejó un libro en Chile y un compañero, él se conmovió justamente por una de estas historias, le dijo, no puedo parar de leerlo. Y yo siempre digo, mismo, para mí, ahí ya está el libro. Claro. Ese es el, para Donde mí ya uno te diga eso. Sí, claro. para mí ese es el principal elogio, ¿no? Que gente te diga, loco, la verdad entré en el libro y no pude parar de leer, ya está. Vamos arriba, Jorge. Gracias. Jorge Señoranz, autor del libro, es de Ediciones B y obviamente está en las librerías.